algo de la palabra del Señor. Este tema se llama Orando en el Espíritu. Y es para conversar algo a la luz de la palabra, de la oración, sobre la oración justamente centrada en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, y cómo el creyente que quiere tener una buena comunión con Dios puede obtener la dirección del Espíritu Santo en esta comunicación que es tan vital como lo que es la oración. Y así es que quiero que oremos para empezar y me acompañan. Padre, te alabamos, te honramos, damos gracias que puedas un ser tan tan tremendo, tan omnipotente, tan poderoso, un ser que no tiene principio ni fin, que se basta a sí mismo, que no tiene nada que lo sustente, sino que Él sustenta, que no necesita ser amado, sino que Él ama. Y, y también que ni siquiera necesita el servicio nuestro, pero se goza en conocernos y ver que podamos llevar fruto. Padre, gracias. Señor, qué precioso es sentirnos amados por ti. Y qué seguridad es tener un Dios poderoso que estemos, en el cual podamos estar aferrados, cobijados y fortalecidos. Y bien tu palabra dice que estando en ti, nada podrá apartarnos de tu mano, nada podrá apartarnos de tu amor. Gracias, Señor. Queremos, Padre, al orar también que tú nos enseñes a hacerlo de la forma en que te agrada, a hacerlo provechosamente. Queremos orar buscando comunión. Queremos orar no tan solo llevando peticiones ni súplicas para nuestro beneficio, sino también llevando gratitud y adoración a tu nombre. Por tanto, rogamos, nos enseñes, nos ayudes a perfeccionar nuestro tiempo de oración, a perfeccionar nuestra forma de orar. Y tal vez no buscando una oración elegante o tan pulida, sino que una oración sincera, pero de la que tú te agradas, puedas agradarte y en la que nosotros podamos también ser fortalecidos. Y Padre, también la iglesia por la que intercedemos también pueda ser beneficiada y honrada. Así rogamos aquí en este estudio y nada más que eso, Señor, que tu palabra también nos hable. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, quiero comenzar contándoles una pequeña anécdota. Esto es muy verídico porque es algo que me ocurrió a mí. Cuando tenía como 19 años, estaba feliz, yo muy feliz de pertenecer a la gran unión de jóvenes de nuestra iglesia. Había muchos jóvenes, lindos jóvenes, 6 señoritas, y era mi anhelo en esos primeros años, habiendo recibido al Señor justamente en esos años, teniendo muy poquita vida como creyente, era mi anhelo crecer en conocimiento bíblico, espiritual, en el servicio, etcétera. Yo tenía un gran escollo, eso sí. Era muy tímido y temeroso para relacionarme con las personas. Entonces, yo eh, deseaba, deseaba servir al Señor, pero tenía complicaciones en mi sociabilidad con los hermanos. Entonces era muy hosco y, y hasta un poco duro, tal vez, si se quiere. Y sin embargo, yo perseveraba en ese grupo, en nuestra iglesia. Y fue entonces cuando pasé por un gran apuro. Me vi en un apuro enorme porque siendo así tan tímido y temeroso para relacionarme con las personas, ah, un día especial para la iglesia, el Día del Pastor,
estaba toda la congregación en el templo y se estaban gozando, estaban cantando, tenían juegos, dinámicas, alabanza, había discurso, había comida, había mucha alegría. Y yo andaba por mientras en el patio, absorto en mis pensamientos, mis propias cosas, y de repente llega de improviso un hermano, mi hermano Gustavo Riquelme se llamaba, muy entusiasta, y me dice: Manuel, mira, estamos acá, estamos en el salón todos y tienes que venir. Eh, Mira, vamos a tener un momento especial y vamos a orar por el pastor y queremos que tú ores en nombre de los jóvenes de la iglesia. Oh, me vino un escalofrío, hermanos, por toda la espalda y pensé: Señor mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a orar? Sabía orar, pero no me esperaba así tan de improviso orar ante toda la iglesia. Y estaba lleno. Hermanos, de a poco pude y tuve que irme habituando a guiar la oración en voz alta. Fui aprendiendo a poco y en un inicio, me acuerdo como cabro chico, cabro joven, me preocupaba de tener mis frases hechas, de ir escuchando algunos modelos de oración, de ir viendo cómo empezaban los demás, cómo terminaban, cómo lo armaban. Y sabe, eso no era la solución tampoco. Más tarde fui comprendiendo que si yo andaba en el Espíritu Santo, si tenía una vida plena en el Espíritu, eh, podía orar en el Espíritu. Y ya no iba a ser necesario tener anotada o pensada la oración desde antes, porque el Espíritu mismo me iba a ayudar a orar. Si me di cuenta que si estaba en la palabra en mi mente, mientras más palabra tenía en la mente, y me iba a ser más fácil orar porque iba a conocer a Dios. Entonces iba a poder orar de Dios, de la obra del Señor, de lo que Él hace con nosotros. Y también me di cuenta de que si estaba el amor de Dios en mi corazón, podía representar con amor a todos mis hermanos en la oración. Y ese amor, eh, eh, y ese amor pude verlo luego también en la gracia de Dios, que eh, mientras más amaba a mis hermanos, más ganas tenía de orar también por ellos. Y eso fue quitando también el temor. La palabra dice que el amor echa fuera el temor y también lo debe echar en este sentido en la oración. Tal vez yo entonces, como un joven con poco camino en la vida cristiana, poco podía orar, y no porque tuviera pocas necesidades que poner ante el Padre, sino porque aún no había experimentado el, el poder del Espíritu Santo en mi vida. No había tenido tampoco muchas oportunidades de buscar la dirección del Espíritu Santo en las grandes disyuntivas de mi vida también. Las decisiones importantes que uno debe tomar, y ponerlas, ponerlas ahí a los pies y buscando la dirección del Espíritu en las tribulaciones, los problemas. Y bueno, hasta ese entonces solo podía alabar a Dios por lo que Él es, pero no había experimentado todavía una real experiencia en Cristo. Conocimiento sí, cierto que tenemos que tener conocimiento, pero sí que también debemos experimentar lo que es una vida plena en Cristo y una vida plena en el Espíritu Santo. Miren, el pastor John MacArthur escribe él un libro que dedica a la oración y se llama A Solas con Dios. Y ahí él dice lo siguiente: cuando oramos en el Espíritu, alineamos nuestra mente y deseos con su mente y deseos, los cuales concuerdan con la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Cómo hacemos para que nuestras oraciones estén de acuerdo con el Espíritu? Continúa escribiendo el pastor MacArthur: caminando, responde, caminando en la llenura del Espíritu. A medida que su vida se llene con el Espíritu, como lo exhorta Efesios 5:18, ¿cierto? Y camine en obediencia a Él, el Espíritu Santo, gobernará sus pensamientos para que sus oraciones estén en armonía
con las de Él. Eso dice MacArthur. Ahora, la Escritura también dice que el creyente regenerado por la obra y el poder del Espíritu Santo ve en su vida práctica, a la luz de la palabra, si está viviendo en el Espíritu y podrá orar en consecuencia a esta experiencia. Y no es algo que así tan etéreo, ¿cierto? No, es algo que podemos comprobarlo. Podemos comprobarlo cuando conocemos la palabra, podemos revisarla y ver, por ejemplo, en Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, si ustedes leen en Romanos 8:16, el Espíritu ahí está escrito con mayúscula, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu ya escrito con minúscula, que es nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿eso de qué forma? Porque el creyente va a saber, va a conocer en su sentir también de que el Espíritu Santo lo está guiando, ¿ya? Él va a estar confirmando su obra, va a estar confirmando que de verdad puso el fruto del gozo en Manuel. El Espíritu Santo puede confirmar de que de verdad puso el gozo en Manuel, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas. No se trata tampoco, hermanos, de ser pentecostales o carismáticos, sino de que darle también cabida, darle importancia a que realmente el Espíritu Santo puede guiarnos y puede ayudarnos en nuestras luchas, en nuestra oración. La palabra confirma esto y, y nos dice que podemos hallar fortaleza, paz, gozo, entre otras cosas, porque el mismo fruto del Espíritu, eh, en él tenemos esto, y son cosas que nos van a animar también a orar conforme a esos mismos frutos. Entonces, si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, voy a tener amor, voy a poder orar con amor. Si tengo el fruto del Espíritu y el fruto es también la paz, voy a poder orar con paz y pidiendo que el Señor pueda dar esta paz a los que lo necesitan, a mis hermanos. Y son cosas que me van a animar, me van a fortalecer a mí, me van a ayudar a vivir una vida plena en el Espíritu cuando yo considere lo que es la obra del Espíritu Santo en mi vida, cuando crea realmente que el fruto del Espíritu me fue dado y que lo tengo en mi corazón. Entonces, puede eso también hacer vida en mí. En Romanos 8, que yo pido, Romanos 8 en 26 y 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice luego también, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad. Y, y saben que esto no, uno puede pensar a simple vista que se trata de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a armar la oración. No creo tanto, ¿cierto? Que nosotros, cada creyente, todo creyente puede orar, puede presentar una oración ante el Padre. Ahora, eh, no es para confiarse tampoco y decir, bueno, no importa el tipo de oración que mande para arriba, porque el Espíritu le va a pegar una arregladita, ¿cierto? Y ahí la lleva donde el Padre y perfecto, está impecable la oración. No, yo creo que nuestra oración siempre debe ser reverente, debe ser una ofrenda grata al Padre. ¿Y por qué? Porque el, estamos hablando de una oración que llega a Dios. Noten en Romanos 8, en 26, está el Espíritu Santo mismo de Dios, está escuchando nuestra oración y la está presentando, nos está ayudando a orar. ¿Se dan cuenta? Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y el que escudriña los corazones, que es Dios, que conoce nuestro corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos que están, están las tres personas de la Trinidad aquí involucradas en nuestra oración. Está el Espíritu Santo ayudándonos a orar, está presentando nuestra oración al Padre, y, y el Señor Jesucristo es nuestro abogado, es el que va a interceder por nosotros y es en el nombre de quién vamos a orar. Entonces, em, es algo tremendamente importante. En la oración está implícita toda la Trinidad en la oración del creyente. Lo que decía también, la oración debe ser algo grato. No puedo yo hacer un mamarracho, ¿cierto?, de oración, todo porque el Espíritu Santo la va a arreglar. No, debe ser una ofrenda grata al Padre, como el incienso del lugar santo en el tabernáculo. ¿Ha olido el incienso, hermano? No pasa desapercibido, ¿cierto? Llama la atención. Se nota enseguida, nuestro sentido del olfato lo percibe. No tenemos que estar buscando a ver dónde ahí están, vamos a percibirlo de inmediato. Lo notaremos enseguida, lo percibiremos rápidamente porque es algo agradable y exquisito. Bueno, nuestras oraciones debieran ser primeramente una alabanza exquisita ante Dios, algo agradable. Es cierto que si usted revisa lo que se enseña generalmente sobre la oración, que debe ser sincera, no como la de los fariseos, ¿cierto? Sí, debe ser sincera, pero considere que es una oración que está llegando a Dios, al Padre, al Padre Santo, y debe ser algo bien presentado. Pablo habla en Romanos 8 de el, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice también, pero dice en nuestra debilidad refiriéndose a nuestras luchas con el pecado también, con nuestra carne. No habla del que es débil en la oración, o que el que no quiere orar o el que le cuesta orar. Está hablando de las luchas, y si nosotros vemos el contexto de Romanos 8, como lo leyó Guido, vemos que habla de la lucha del creyente con la carnalidad, con la carne, que habla de que el creyente ha de estar pensando en las cosas del Espíritu, ocupándose en el Espíritu, etcétera. Habla del creyente que quiere vivir una plenitud del Espíritu y que no anda conforme a la carne, sino conforme a al Espíritu Santo. Quiere pensar en el Espíritu, quiere ocuparse en las cosas del Espíritu, quiere vivir conforme al Espíritu. Habla del creyente que en medio de sus luchas también tiene la convicción de ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, como vimos ahí en el verso 17, que está también dispuesto a padecer juntamente con Cristo, que, que en fin, podríamos resumirlo, habla del creyente que vive en Cristo, que tiene una vida plena en Cristo y en el Espíritu. Entonces, ¿podemos comprender cuáles sean las debilidades en las que nos ayudará el Espíritu Santo? Serán ciertamente nuestras luchas en nuestra vida sujeta también al Espíritu Santo. En Juan 15:7 dice el Señor Jesucristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecemos en Cristo, hermanos, mediante la comunión del Espíritu Santo que nos fue dado también, que tenemos de Dios. Vamos a ellos, por ejemplo, en el desarrollo de la iglesia. La obra del Espíritu Santo fue enorme en el libro de Hechos, y hay algunos comentaristas que dicen que el libro debió llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Podría ser el mejor título para el libro de Hechos, porque está notoriamente la obra del Espíritu guiando a los creyentes ahí, muy claramente. En la oración,
los creyentes son llenos de poder. En la iglesia primitiva, por ejemplo, el lugar donde estaban orando llegó a temblar, porque ellos oraban en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Por la oración en el Espíritu se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas de Pedro, se abrieron las puertas de todas las puertas que se le cerraban. La iglesia de Antioquía también, vemos que después de orar y ayunar, enviaron a Bernabé y a Pablo a predicar a los gentiles. Y, y eso está ahí en Hechos, ¿cierto? No es un pasaje conocido, pero mire, veámoslo mejor. En Hechos, por aquí estaba. Se me perdió. En 13. Dice, había entonces esos 13, 1 y 2 hermanos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está la oración también hasta con ayuno, pero está la oración buscando la dirección del Espíritu Santo también. Y fue el Espíritu el que envió y dijo, estos son los misioneros que tienen que ir a predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Crees, hermano, que pensando un poquitito, que el Espíritu Santo pueda guiarte a orar por algo específico o de una forma determinada? ¿Puedes creer que el Espíritu Santo puede puede poner al creyente las palabras apropiadas cuando oramos al Padre? Quiero, quiero antes de pasar a otros pasajes, quiero contarles una pequeña experiencia en cuanto a esto. Yo nunca pensé que el Espíritu Santo podía tener tal influencia en la oración del creyente, pero años atrás, en nuestra amada iglesia del Bosque, tuvimos un pastor, no el pastor Hernán, era otro pastor, ¿cierto? Tuvimos un pastor que tuvo complicaciones en su ministerio. De alguna forma no llenaba las expectativas de los hermanos en cuanto a la entrega de la palabra. Y hubo un hermano en particular que se opuso a él y que lo increpó abiertamente y públicamente. Y, y lo combinaba a tomar más la palabra porque era poco bíblico. Él tenía mucha cosa para contar, pero era poco bíblico. Entonces, recuerdo yo que esta situación era muy complicada. Y al final de una reunión, de un culto de la tarde, yo llamé a un joven, a un hermano joven, y David Allende se llama este joven, y le dije, David, yo tengo mucho dolor por la forma en que están tratando a mi pastor. No quiero que esto siga así. Te invito a orar para que nos juntemos a orar por esta situación y oremos unos 15 minutos, 15, 20 minutos antes de la escuela dominical, los domingos. ¿Qué te parece? Ya, tío, me dijo, ningún problema. Y nos juntamos a orar varios domingos, por hartos domingos, en 15 minutos antes de escuela dominical, o 20, no me acuerdo, y oraba por él oraba por mí, y orábamos por esta situación que nos afligía. Saben, hermano, que claro, nosotros orábamos para que el agresor eh, de alguna forma cesara en sus agresiones y que por último Dios lo sacara de la iglesia. Así de simple. Y, y para que
Dios bendijera y guiara a nuestro pastor, etcétera. Saben, hermanos, que a la tercera o cuarta semana nuestra oración fue cambiando y no nos dimos cuenta cómo fue cambiando y cambiando. No nos dimos cuenta, pero sí notamos que había que, que el Señor nos guiaba, que el Espíritu nos guiaba. Y terminamos orando para que el Señor ayudara al agresor y sacara a la persona que pensábamos que era víctima. Fue algo doloroso, pero notamos, no nos dimos cuenta, como digo, y terminamos orando de esa forma. Finalmente le dije ya a David, cada uno vamos a seguir orando por esta situación y se acabó y seguimos con nuestras oraciones normales, nada más. Pero hermanos, la, la dirección del Espíritu es algo real. A lo mejor ustedes dirán, bueno, es una experiencia así, pero la palabra sí también respalda que el Espíritu puede estar guiándonos en la oración. Y bueno, hay muchas cosas, hermanos, que decir. La oración debe ser algo constante, debe ser algo fiel, debe ser algo que no nos debe dejar de ocuparnos. El- yo quisiera, em, bueno, antes de, tal vez en otra ocasión podemos orar algo más eh, minucioso en cuanto a lo que es el Padre Nuestro también, que es un tema muy interesante, pero en Nehemías hay dos personajes, hay dos personajes que a mí me fascinan mucho y quiero llevarlos ahí para que veamos cómo ellos oran y la estructura que ellos tienen en su oración. Por ejemplo, Nehemías en capítulo 1, 5 al 11. Nehemías 1, 5 al 11 dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora de día delante de ti, de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego ahora, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, yo con esto quería mostrar que la oración siempre tiene una estructura. Esto ya viendo otro aspecto de la oración. Y justamente como decía, no podemos orar de cualquier forma. La oración generalmente tiene una estructura que es la, el reconocimiento de quién es Dios. Si nosotros vamos al Padre Nuestro, también vamos a notar eso. Una alabanza a Dios, una adoración a Dios. Luego de esto hay confesión y perdón. Y finalmente está la petición para poder volver a terminar, si se quiere, en gratitud y adoración. Pero noten la estructura de Nehemías. Primero versículo, verso 5, ¿quién es Dios?
Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, etcétera. Está hablando de quién es Dios, de lo que hace Dios. Y en el verso 6 pareciera que él ya pidiera, pero todavía no está pidiendo. Solamente está diciendo que este Dios todopoderoso pueda estar atento, pueda, pueda oír la oración. Dice, esté ahora atento, tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti. Y el segundo elemento, la confesión. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, aunque Nehemías no estaba en Israel ni había cometido los pecados, estos, o sea, no estaba en pecado, viviendo en pecado, ¿cierto? Pero él se identifica con el pecado del pueblo igual. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, claro, en un contexto histórico, ¿cierto? Dios enviaba esta deportación porque había una generación atrás que había pecado, se había desviado de la, de la voluntad de Dios y ciertamente por eso merecían el castigo. Y en este pecado tal vez anterior de, de esa generación que fue castigada, se identificaba también Nehemías. Pero el hecho es que él confiesa este pecado, eh, identificándose con el pueblo con su pueblo, el pueblo de Israel. El otro elemento está justamente lo que se ha hecho hincapié últimamente en nuestra iglesia, el orar con la palabra. Y Nehemías saca aquí a colación las escrituras. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Él eh, se refugia en la palabra, eh, ora en, en concordancia con la palabra de Dios. En este caso está aferrándose a las promesas de Dios, porque si bien es cierto, reconoce de que el Señor, que Dios los había dispersado, pero sí también tiene la esperanza de que Él los iba a recoger y los iba a sacar de aquel lugar. Entonces dice, ellos pues son tus siervos, tus pueblos, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Nuevamente vuelve a reconocer quién es Dios y vuelve prácticamente a alabar a Dios, a alabar el poder de Dios. Y el verso 11 finalmente tiene ya la petición. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de su siervo, etcétera. Quienes desean reverenciar tu nombre. Entonces, vemos que hasta el final, prácticamente Nehemías tiene una oración que alaba a Dios y que tiene, por lo menos, va mostrando la intención de que él está a los pies del Señor, que está humillado, que quiere reverenciarlo, que quiere someterse ante él. Y esa es la oración de Nehemías. Mire, esta es la última, veamos una última oración. Daniel 2, 19 al 23. Bueno, la historia la sabemos bien. Daniel es puesto por aprieto por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Desafió a los sabios a descifrar el sueño, y sueño que ni siquiera contó, y los sabios debían descifrar el significado de un sueño que ni conocían. Para Daniel no fue problema esto, porque se acordó de Dios y oró. ¿Qué dijo? Bueno, esa oración no la vamos a leer ahora, pero el caso está en que Dios respondió. Y él, cuando ve que Dios responde, vuelve a orar. Pero miren la oración que hace. Daniel 2, 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche,
por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y aquí hay una oración de completa adoración, de completo reconocimiento de Dios. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, etcétera, y está diciendo que Él es más poderoso que el rey que lo tenía en aprieto. Él podía poner y sacar a Nabucodonosor, de hecho después lo sacó, y etcétera. Él revela lo profundo, lo escondido, lo conoce lo que está en tinieblas. Ese es el Dios que pudo atender la oración de Daniel, que pudo atender la oración de Nehemías, y en el que nosotros podemos confiar también. Así que, hermanos, hay que animarse a orar, hay que confiar que Dios, que es Dios todopoderoso, misericordioso, puede oír nuestra oración cuando la hacemos con sinceridad y cuando estamos también en comunión con Él. Entonces tampoco se trata de orar porque Dios es bueno, sino que oremos porque Dios es nuestro Padre, que nos conoce. ¿No se escucha bien? ¿Sí? Sí, ya, gracias. Quiero terminar en, con Efesios. En Efesios, Pablo está diciéndole a los hermanos que se coloquen una tremenda armadura, con coraza, con el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, eh, y luego de que se coloquen todas esas cosas, pueden orar, van a poder orar y van a estar, una vez que están fortalecidos, ya que están preparados para la pelea, para la batalla, pueden orar y, y pueden orar en el Espíritu. Fíjense lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, bueno, hasta la perseverancia, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay, hay una oración continua, hay una oración con súplica, perseverante, pero que debe ser en el Espíritu, ¿cierto? En el Espíritu Santo, viviendo en Él, estando ya fortalecido, estando con todas esas corazas, estando fortalecido en Cristo. Ahí entonces puede obrar una oración efectiva y que puede ser perseverante y con súplica, etcétera, por todos los santos. Así que, hermanos, animémonos a orar, pensando también que este es un recurso que no fue hecho para una forma personal, tan personal, sino que es un recurso colectivo, para que oremos los unos por los otros, para que oremos por la iglesia, para que la oración de la iglesia sea conocida ante el Padre, pero la oración que está, que está mía, es mía, que está en concordancia con el sentir de la iglesia también y con las necesidades de la iglesia y de la obra. Así es que oremos en ese sentido, hermanos, también, que no sea una oración egoísta, sino siempre preocupada por las necesidades de nuestros hermanos y de la obra del Señor, por las almas perdidas, por los que tienen que conocer también el amor de Cristo y llegar rendidos a sus pies. Oremos al Señor. Padre y amado, te alabamos, te damos gracias, que tu palabra es viva y eficaz, y que
La oración también es un recurso inagotable que tú has puesto para que podamos orar. Te damos gracias porque el fiel consolador también, el Espíritu Santo, va a guiarnos, va a ayudarnos a orar y va a ayudarnos también a poner las palabras adecuadas y nos va a presentar, Señor, va a presentar nuestras súplicas y nos va a presentar a nosotros mismos también como eh, santos y justos ante el Padre. Gracias, Señor, por esa confianza que tenemos en ti, porque sabemos que tú nos oyes, nos explicas y te alabamos, Señor, te alabamos por todo lo que tú eres, has sido y serás para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.